Subido al famoso DeLorean y con camisa hawaiana, así llega Paco Martínez Soria a la 19ª edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo que lleva su nombre. Una edición que tendrá lugar del 13 al 20 de agosto y en la que se podrán ver 46 cortos y 7 largometrajes. Para nosotros supone una continuidad después de muchos años, 19 años ya. Cuando arranca el festival tenemos la sensibilidad de ayudar, como a muchos proyectos en Aragón, porque nuestras raíces se hunden en Aragón, y entonces con aquello que vemos que podemos reforzar el proyecto, pues ahí estamos, ¿no? Para nosotros seguir, o mejor dicho, que tanto las instituciones en voz del alcalde como los organizadores cuenten con Ibercaja para seguir haciendo este camino juntos es un motivo de orgullo. El Teatro de Bellas Artes de Tarazona se convertirá de nuevo en el epicentro del cine de comedia y acogerá a las figuras más relevantes de la industria nacional. Nombres a los que se sumarán Miguel Reyán y Pedro Casablanc, galardonados con el Premio Tarazona y el Moncayo, Leticia Dolera, ganadora del Premio Autora de Comedia, y Fran Perea, reconocido con el Premio Talento de Comedia. Uno de los mejores embajadores de la marca de Tarazona es el cine comedia. Ha llegado a un nivel que yo creo que ya está considerado uno de los mejores festivales de comedia a nivel nacional, con lo cual para la ciudad eso es importantísimo. Y esa es la apuesta que queremos, esa es la apuesta que hacemos con la cultura. Talleres, charlas y los monólogos del Off-Festival completan la programación de un festival que vuelve al pasado para poder mirar hacia el futuro. De este año podemos esperar una vuelta a los orígenes del festival antes de la pandemia, mirando sobre todo la vista ya puesta en el futuro en el 20 aniversario del año que viene, y lo que podemos encontrar es una programación más completa que nunca, con todo tipo de actividades para todos los públicos, no solamente las secciones oficiales de cortometrajes y largometrajes, sino el tradicional taller de cortos, matinal infantil, hasta una sesión nocturna con un largometraje. El festival culminará con la tan esperada gala de clausura, en la que se conocerá el palmarés de las secciones oficiales y los galardonados recibirán sus premios. Una fiesta que se despedirá de los turiasonenses hasta el año que viene con el concierto de Inma Cuevas y Alan Mantix.